continuación, explicaremos la segunda revolución industrial. Mi nombre es David Ramírez Vélez y explicaré el qué es. Desde 1850 se produjo en algunos países, sobre todo europeos, el fenómeno conocido como Segunda Revolución Industrial. Gran parte de los historiadores sitúan el fin de este proceso en 1914, coincidiendo con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Este fenómeno puede considerarse la segunda fase de aquella primera revolución industrial que se vivió en el Reino Unido. En este caso, los países en los que se expandieron los avances industriales fueron Francia, Alemania, Bélgica, Japón y Estados Unidos. Posteriormente, la industrialización se extendería a España, Rusia e Italia y más tarde por el resto de países occidentales. Décadas más tarde vivimos una tercera e incluso una cuarta revolución industrial. En este momento, los avances tecnológicos y científicos comienzan a tomar un cariz más complejo. Con ello, se fue consiguiendo el acceso a diferentes recursos naturales, indisponibles o poco útiles hasta este momento. Entre ellos destaca el uso de materiales como el acero, el zinc, el aluminio, el níquel o el cobre, entre otros. En definitiva, podemos señalar que esta segunda revolución industrial significó la expansión de la primera. Se generalizaron y mejoraron los avances que en su momento lograron el Reino Unido. Por último, esta nueva situación tomó como efecto una nueva configuración del capitalismo y del orden internacional, lo cual dio lugar a una nueva época de tensión entre las diferentes potencias industriales en su intento de ampliar sus mercados. Esta historia comienza en la década de 1850. Para este momento, Inglaterra ya había alcanzado su industrialización. Alemania y Estados Unidos estaban iniciando la suya y muy poco tiempo después, Japón, Francia, los Países Bajos e Italia comenzaron también a construir. Tras la primera fase de la industrialización en Inglaterra y su extensión, se inició un nuevo ciclo superada la crisis de 1803, que habría de durar hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. En este periodo, Gran Bretaña perdió su liderazgo en beneficio de otras potencias. Realmente no hay una ruptura entre lo que es la primera revolución industrial y la segunda revolución industrial. Simplemente es un fortalecimiento de la primera y una expansión, pues se expande a otros países y los avances no serán solo tecnológicos, sino también científicos. Por tanto, durante esta segunda revolución industrial se marcaría el surgimiento de Alemania y Estados Unidos como grandes potencias mundiales. Cabe destacar entonces que no existió como tal una división de etapas de la revolución industrial. No obstante, sí se hace énfasis en que hubo un segundo momento de crecimiento acelerado de la producción a partir de los avances tecnológicos y científicos. Fue en esa etapa que surgieron las siderurgias, se desarrolló aún más la industria automotriz y de transporte y se crearon las nuevas industrias petroleras, químicas y eléctricas. Esto desembocó en la competitividad industrial de mercados entre países, generando modelos económicos y de mercado que formaron parte de procesos iniciales para toda esa globalización. Las primeras fábricas se instalaron en Inglaterra, pronto se desarrollaron, aumentaron su producción y alcanzaron un gran éxito económico mediante la comercialización de sus productos. Gracias a esta industria, Inglaterra llegó a ser la primera potencia mundial. Cuando otros países europeos vieron el éxito que tenían los ingleses en esas industrias, comenzaron a imitarlos. La segunda revolución industrial surgió gracias a la combinación de conocimientos científicos como la innovación tecnológica, a diferencia de la primera revolución industrial. Fundamentalmente la técnica y la mecánica, la investigación científica, en conjunción con la necesidad del desarrollo tecnológico y económico, transformaron cualitativamente el mundo. La segunda revolución industrial tuvo varios impactos positivos. Con el invento de las máquinas automáticas se aumentó la competitividad en el mercado, lo que en esta época aceleraría el proceso de producción y reduciría los costos de los productos. Esto debido a la reducción de mano de obra. Sobre el avance tecnológico y científico también se puede decir que permitió encontrar nuevos recursos naturales, como el acero, el zinc y el aluminio, entre otros. Además, el avance de esto comenzaría a tener en cuenta el uso de productos químicos en las diferentes tareas, como los fertilizantes o los colorantes artificiales.
Por otro lado, también se ve un avance en la obtención de energía, gracias al uso de la electricidad y del petróleo. Otro avance muy importante dentro de esta revolución es la aparición de las telecomunicaciones. Es así como aparecen el teléfono y el cine, que tomarían bastante importancia hasta incluso hoy en día. Finalmente, el mayor impacto de la segunda revolución industrial fue el transporte, gracias a la producción de acero para las líneas férreas y el uso de los nuevos combustibles, reemplazando así el carbón por el petróleo. ¿Cuáles fueron los impactos negativos de la segunda revolución industrial? En la segunda revolución industrial hubo mucha disminución en el trabajo, ya que fueron cambiados los obreros por maquinaria. Se crearon empresas grandes con la utilización de trabajadores asalariados que no recibían un sueldo. Aumentó la producción de mercaderías en menos tiempo, o sea que ya se exigían más para sacar productos más rápido y empezar a vender. Hubo mayor concentración de riquezas en manos de los propietarios de las industrias. Hubo avances en los sistemas de transportación, como lo fueron el ferroviario y el marítimo a vapor. Hubo nuevas máquinas y nuevas tecnologías volcadas a la producción de bienes de consumo, como eran los carros, las telecomunicaciones y las demás cosas. También surgieron sindicatos de trabajadores con el objetivo de defender los intereses de la clase proletaria o la trabajadora, o sea que están exigiendo su sueldo para poder trabajar y vivir. También hubo un gran aumento en la contaminación del aire por la quema de carbón para generar energía para las maquinarias. Y hubo un crecimiento desordenado de las ciudades porque la gente se empezó a expandir afuera, en la parte rural, donde estaba toda la parte agropecuaria. Y esto porque en las ciudades ya era muy difícil vivir y también las empresas también se empezaron a repartir hacia el lado rural para no invadir tanto la parte urbana. Y ya hubo un gran aumento de enfermedades y accidentes por parte de los trabajadores por las pésimas condiciones de trabajo en las fábricas. ¿Cuáles son los sistemas de conocimiento predominante? En el primer ítem encontramos el fruto de la alianza entre conocimiento científico e innovación tecnológica. La segunda revolución industrial surgió gracias a la combinación de conocimiento científico con la innovación tecnológica. A diferencia de la primera revolución industrial, fundamentalmente técnica y mecánica, la investigación científica en conjunción con las necesidades de desarrollo tecnológico y económico transformaron cualitativamente el mundo. Por ello, la calificación científico-profesional, ya no solo técnica, se convirtió en una auténtica demanda del sector industrial ahora en busca de innovaciones. En el segundo encontramos la aparición de nuevas energías. La segunda revolución industrial fue posible gracias al descubrimiento de nuevas fuentes de energía como la electricidad y el petróleo. Esto permitió el desarrollo de los motores de combustión interna que poco a poco sustituyeron a la máquina de vapor. Como tercer punto, encontramos el descubrimiento de nuevos materiales y de nuevos usos de los mismos. De la mano de sus descubrimientos se pudieron aprovechar materiales conocidos para nuevos usos y se crearon nuevos materiales en la industria siderometalúrgica. Por ejemplo, el cobre pasaría a ser material fundamental en la conducción de la electricidad. Asimismo, se crearon materiales como el acero, el aluminio, el níquel y el zinc. Como cuarto ítem encontramos el desarrollo de la industria química. La industria química aparece como un nuevo sector pujante que colabora en la reconfiguración de la economía y la sociedad. El país abanderado de este proceso fue Alemania. Aparecieron nuevos medicamentos, por ejemplo, la aspirina, el plástico, el caucho, los tintes, los fertilizantes y pesticidas industriales, los explosivos y las fibras artificiales. Junto a ello se mejoraron toda la clase de productos que ya existían como el papel, el vidrio, etc.
Quinto ítem encontramos el desarrollo de nuevas tecnologías e invenciones. El último tercio del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX asistieron a la creación de nuevas tecnologías y aparecieron inventos que transformaron el mundo para siempre. Entre los principales inventos podemos mencionar el teléfono, el telégrafo, el automóvil con motor de combustión interna y los electrodomésticos tales como aspiradora, cocina de gas, etc. En el sexto punto encontramos la automatización de la maquinaria. Uno de los cambios más significativos ligados al desarrollo de nuevas tecnologías fue la automatización de la maquinaria, que permitió la sustitución de mano de obra en muchos ámbitos del trabajo industrial. Como séptimo ítem encontramos la concentración industrial. A pesar de que crecía la producción industrial y el comercio en general, las industrias no se multiplicaron, sino que concentraron un nivel mayor de productividad. Si las fábricas anteriores tenían 40 o 50 empleados en un galpón, las nuevas fábricas lograban reunir miles de ellos. Muchas empresas pequeñas fueron absorbidas por las más grandes, ante la dificultad de plegarse al nuevo salto cualitativo de esta etapa. Como octavo y último ítem encontramos la configuración del imperialismo contemporáneo. El nuevo escenario económico obligaba a la búsqueda constante de materias primas y mano de obra barata. Junto a ello, era necesario también nuevos mercados hacia los cuales dirigir el crecimiento. De esa manera, y en cooperación con el orden político, se configuró el imperialismo contemporáneo. El proceso acabó en la división total de África. Congreso de Berlín en 1886 y Asia entre Rusia, Gran Bretaña, Japón, Francia, Holanda, Portugal, etc. ¿Cuáles fueron las principales prácticas culturales y productivas predominantes? El ritmo de crecimiento de la población europea experimentó un gran crecimiento que se generó por muchos factores. Se produjeron transformaciones en la producción agrícola, con el uso de nuevas tecnologías y técnicas que permitieron tener un mejor rendimiento en los terrenos de cultivo. La explotación de estos terrenos contribuyeron al aumento de la población, al incrementar la capacidad de producir alimentos. El desarrollo del capitalismo se produjo en el marco de un nuevo ciclo de expansión general y estuvo acompañado de un nuevo crecimiento de las fuerzas productivas de varios países. El capital y la producción se centró y se formó un monopolio, con el acuerdo de unión del capitalismo. Con el nacimiento de las nuevas potencias, Inglaterra se convirtió en la primera potencia económica. Alemania, a partir de su unificación, tuvo un destacado desarrollo económico e industrial, así como Estados Unidos y Japón. Japón empezó en un proceso de modernización. El gobierno Meiji promovió la creación de puentes para la industria pesada con tecnología de Europa, así como la expansión del poderío militar. Fue un proceso de cambios irreversibles, revolucionó la industria, la forma de producir en serie, pero lo más importante fue que consolidó a la burguesía como clase social dominante por encima del monarca presidente, ya que los burgueses fueron quienes intervinieron en todas las fases y fueron ellos quienes se beneficiaron más de que este hecho histórico haya existido.